Buenas noches, una nueva edición de Canal del Sistema. Recuerden que todos los programas de YouTube tienen debajo de los títulos y arriba de los tiempos de los temas el link del programa subido a Libri el día anterior. Solo tienen que hacer clic ahí, nada más. En este programa van a encontrar un segundo link, que es la disertación del doctor Martínez de Médicos por la Verdad sobre el COVID, que fue subido junto con el programa de historia el martes pasado. Pero como a mucha gente no le interesan esos programas, lo reitero con este. El programa de historia subido el miércoles pasado fue bloqueado por YouTube. Una forma muy curiosa de manejarse y muy eficaz. Tuve que subirlo nuevamente, pero al hacerlo, cambia el link. Lo que lleva a la confusión para el oyente. Por ejemplo, los suscriptores lo recibieron 2 veces y muchos no lo vieron pensando que seguía bloqueado. Lo mismo me acontece a mí, que además lo envío a más de 500 correos. Al subirlo nuevamente, el link de ese envío se inutilizó. Muy buena estrategia. No se carga con la mochila de la anulación, pero produce sus efectos. Echando leña al fuego. Cuando salen tantos frentes al mismo tiempo y el gobierno no interviene o lo hace en sentido contrario a las leyes y costumbres argentinas, no se puede pensar en otra cosa que una estrategia basada en el orden a partir del caos. Es decir, estamos ante el hecho irreversible que se termine en acciones violentas y enfrentamientos civiles. Otra cosa no se puede pensar ante la toma de tierras en todo el país, el ajusticiamiento de violador en Tucumán, el agravamiento de la inseguridad, las posiciones absurdas de señores feudales como gobernador de Formosa, la declaración de los 3 fondos con los que arregló el ministro Guzmán hace menos de un mes, donde manifiestan que todas las variables acordadas se dispararon, y desabastecimiento que comienza a notarse en las góndolas con el consabido aumento de precios, un dólar paralelo que ya está 140% por encima del oficial, un porcentaje mayor al de febrero de 1989, cuando comienza la hiperinflación. Manifestantes ingresaron a la Municipalidad de Olavarría para reclamar viviendas, lo vinculan a Juan Grabois. La Municipalidad de Olavarría con el intendente adentro tomada por gente vinculada a Grabois. Y Grabois dice de ver al Papa y dormir en Santa Marta. De esos viajes nadie habla ni nadie critica, porque son la impunidad. Y todo esto ocurre ante la mirada impávida del gobierno, que lo único que hace es enviar funcionarios del Poder Ejecutivo a avalar las usurpaciones o presentar nuevamente la aprobación del aborto. Es decir, como pocas veces lo he visto, su agenda no tiene nada que ver con la de la gente. Es más, diría que hasta está en las antípodas. Ahora bien, estamos hablando de gente con experiencia. Podemos decir lo que se quiera de ellos, pero que no tienen experiencia. Gobernaron 12 años. Solo nos queda pensar en la obsecuencia a los centros del poder global, algo que lo que vengo sosteniendo hace varios años. Pero, ¿están convencidos que cuando vuele todo por el aire, ellos van a salir indemnes? Porque de la forma que calientan la cabeza gente como Juan Grabois, Victoria Donda o Gabriela Carpinetti, por ejemplo, han convertido la cabeza de la gente en una olla a presión. ¿Qué les prometió el régimen global? Que cuando se arme quilombo van a intervenir la ONU y todo se tranquiliza. Porque helicópteros para todos no creo que haya. De Olivo podrán salir 2 o 3 a lo sumo. Eso tenía una carnicería, muchachos. Y a la Bastilla se la rodean en 1 hora. No hace falta ser muy estudioso o estar demasiado informado para darse cuenta. De buena onda les digo, haciendo análisis de situación, no creo que el sistema global se arriesgue a ser criticado por gente como ustedes. Ustedes están muy quemados en el mundo. ¿Quién los va a recibir? Les interesa la Argentina, no ustedes. Ustedes no les importa nada. Roma no paga traidores. Y vos, ciudadano de a pie, ¿qué
¿Qué crees que está en juego acá? Esto no es joda. El avance del régimen es el de aniquilamiento, de destrucción total, no solo del país y su riqueza, sino de sus habitantes. Voy a reiterar la pregunta que hice varias veces, con una mano en el corazón. ¿Me pueden dar 3 razones para cuál el régimen global les pueden interesar a los argentinos? Vienen por la tierra y la quieren vacía. ¿Les queda claro? Nos recibió el Che y habló cómo hacer la revolución en Argentina. Dice, un grupo de 50 compañeros se prepara, se las ingenian de vivir allí y de encontrarse ellos los alimentos. Estamos presentes junto a trabajadores y trabajadoras de la tierra para producir alimentos de manera sana y que les lleguen al pueblo. Y a los 6 meses ya bajan a un pueblito, conquistan la comisaría, toman las armas. Viene en serio el asunto, esta vez va en serio. Hagan algo, por favor. La violencia y las piedras, te digo, por todos lados tiradas desde esas gomeras que portan en sus manos. Un compañero va a la plaza y habla de lo que va a ser la revolución latinoamericana. Haciendo valer sus derechos y también reivindicando una reparación histórica. Y entonces ya la Juventud Revolucionaria Argentina marcha hacia las sierras de Córdoba y encuentran el lugar. Y ya no son 50, ya son 100 y 150 y 200. Cometiendo un delito con otras 80, 100 personas que están ahí adentro. Y cuando son 200 ya bajan de nuevo a un pueblo más grande, toman las 2 o 3 comisarías que hay, se llevan las armas. Si usted viene por la ruta va viendo esqueletos de edificios que eran casas. 108 episodios delictivos denunciados. Y un compañero va a la plaza principal y habla de la revolución latinoamericana. Que implica necesariamente la redistribución de la tierra. Y cuando ya son 2000 ya bajan definitivamente. Tomaron mi propiedad poniendo carteles en la tranquera, bloqueando la tranquera. Fueron, digamos, amedrentando a los vecinos, saqueando, incendiando. Toman el cuartel, toman las comisarías. Un compañero habla en la plaza principal. Que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Paran camiones en las rutas, suben a los camiones y los ómnibus y viajan hacia Buenos Aires. Proyecto Artigas para sembrar reforma agraria por la justicia social. A raíz de todo este avance que está haciendo la gente del gobierno con el tema indigenista, vamos a ir un poco más profundamente en el análisis. Esto lo escribió Karina Mariani. ¿Qué significa ser originario en América? El 12 de octubre de 1492 culminaba la proeza de 77 días de navegación a océano abierto por la cual Cristóbal Colón descubrió un continente. Si hubo incursiones anteriores, si hubo búsquedas alternativas al paso cercenado por la conquista otomana, si otras expediciones fueron exitosas, si Colón o los reyes católicos sabían o se enteraron después de la dimensión de ese hallazgo, si el objetivo fue varias veces superado o se los excedió, todo es harina de otro costal. El 12 de octubre de 1492, Colón descubrió América y con esta sencilla oración abrimos la caja de Pandora de las controversias que 528 años después repiquetean en el marisma ideológico del siglo XXI, una de las cuales tiene particular vigencia, el indigenismo. ¿Cómo llegó la narrativa indigenista a los niveles de protagonismo actual? Una mezcla de interpretaciones maniqueas de los hechos históricos, una resemantización tergiversada de demandas, un anacronismo ideológico y mucha fantasía literaria han logrado que una de las formas más claras del supremacismo moderno se transforme en un ideal abrazado por el progresismo. El indigenismo determina a las personas definiéndolas por su raza, su línea sanguínea y su etnia. Difícil encontrar una visión de la humanidad más macabra y racista. El valor del individuo no es tal, sino en función de la etnia a la cual pertenece, debiéndose como persona a lo que podríamos denominar,
seamos creativos, dialéctica étnica plasmada en la lucha entre colonizadores, usurpadores y dominados originarios. Esta relación sería inmanente. 5 siglos igual, terrible sentencia. El supremacismo indigenista cobra fuerza vital gracias a la necesidad de la izquierda de reinventarse en la generación de luchas a la que jamás había prestado atención, pero que en la actualidad le son muy útiles, como el feminismo, el veganismo y otros ismos minuciosamente desvirtuados. El indigenismo para esos fines vino a pedir de boca. Para empezar suavecito, el indigenismo consideró el descubrimiento de América como el epítome del mal. Un relato infantil basado en un paraíso de paz y cordialidad, solo interrumpido por el arribo de los españoles que con saña sobreactuada asesinaron a millones de indígenas por gusto, generando una pobreza y sometimiento de que no ha podido revertirse en 5 siglos. Esta reescritura de la historia tiene, para empezar, un claro componente racista, ya que niega la fusión del nativo y del europeo, que fueron la cuna de la sociedad criolla de la que somos los americanos, orgullosos frutos, y fomenta el desprecio al mestizaje. Pero a la vez es una visión profundamente xenófoba en la medida que exalta el pasado precolombino y denigra sistemáticamente la historia, cultura y civilización producida precisamente durante esos 5 siglos en que nos forjamos como sociedad. No es cierto que llevamos 5 siglos igual, y si vamos a ser honestos, el continente lleva más de 2 siglos de independencia. Digamos, todos, imbuidos del animismo más básico, desmembramos la estatua de Colón para ver si con eso nos liberábamos del pie opresor de la colonia, como si en estos 500 años no hubiese pasado nada. Olvidamos que muchos países salidos del dominio colonial son prósperos, mientras nosotros, que llevamos 2 siglos siendo los dueños de nuestro destino, somos incapaces de eliminar la corrupción, desarrollarnos y dejar de generar pobreza de gobierno tras gobierno. ¿Cómo hacer para mantener el relato de la opresión con este dato concluyente? Vamos por parte. No existe manifestación político-cultural que no cante loas al mundo precolombino. Prolífico en neologismos, y el ideario progresista ha dado en llamar pueblos originarios a los autóctonos y sus manifestaciones cívicas, volviendo a la palabra indios un insulto. A sus oídos de corte gravísimo. Lo que el relato indigenista se niega a admitir es que los indios son tan protagonistas de la conquista como los propios españoles. Colón no hubiera logrado nada sin el apoyo de los taínos. Cortés hubiera sido insignificante frente a las mexicas sin la ayuda de los tlaxcaltecas, y Pizarro jamás había conquistado una piedra sin los tayanes, los huancas y los chachapoyas. Y los pueblos indígenas que se aliaron a los conquistadores no eran idiotas encantados por espejitos de colores, tal como reza el relato paternalista, sino que se unieron a los españoles porque eran salvajemente esclavizados y asesinados por los caribes, los aztecas y los incas. Se trató de supervivencia, tan humano instinto. Los grandes imperios precolombinos eran salvajes conquistadores, y su caída fue producto de una selección cualitativa de las comunidades dominadas sumadas a la superioridad tecnológica y cultural de los vencedores. El modo de vida precolombino tenía construcciones, conocimientos astronómicos y matemáticos importantes, ciudades con administraciones complejas, pero el desarrollo humanístico no superaba la ley del más fuerte y el derecho absoluto del vencedor sobre el vencido. Su expansión era merced de guerras de dominio, el sometimiento de los más débiles, impuestos agobiantes y deportaciones. Las comunidades amerindias se sostenían en base a conflictos donde unos pueblos aniquilaban a otros. La esclavitud era la institución aceptada y las mujeres y los niños eran objetos de intercambio y sacrificio. La abrumadora documentación arqueológica que respalda estas afirmaciones debería dejar de lado toda duda. La conquista fue un proceso complejo, heterogéneo y acorde a los parámetros históricos que hoy nos resultan escandalosos, y está bien que así sea.
en los que el poder se dirimía en base a esos parámetros y el sometimiento resultante no puede reducirse a víctimas y victimarios, sino a ganadores y perdedores. Los imperios precolombinos avanzaban sobre territorios y pueblos al igual que lo hizo el Imperio Español. La diferencia no es conceptual, sino tecnológica. El choque cultural fue abismal. Pero hace unas décadas, contemporáneamente al aniversario de los 500 años del descubrimiento y la creación de usinas de pensamiento socialistas que hicieron del indigenismo su bandera, como el Foro de San Pablo, cobró nuevos bríos el reclamo, ahora de corte revolucionario, de las minorías indígenas autopercibidas víctimas de la Constitución de los Estados Nacionales Americanos. En Argentina había abono, más vale. La misión misma del organismo creado en 1985, llamado Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, era promocionar comunidades indígenas y sobre llovido mojado, la siempre desastrosa de la reforma de la Constitución Nacional de 1944, incorporó derechos y tratados que eran una bomba de tiempo, reconoció persistencias inefables y abrió las puertas a kioscos administrativos e inmuebles cuyo límite es el cielo. El kirchnerismo, conforme su suscripción ideológica, levantó ese pañuelo. Y a partir del año 2006, leyes relativas a la propiedad y distribución de la tierra abrieron una escalada de reclamos. Los organismos internacionales, en paralelo a las usinas de pensamiento ya nombradas, iban en consonancia con dichos movimientos, y así las cosas, nuestra conflictiva actualidad indigenista no debería sorprendernos. El convenio 169 de la OIT de 2007, que da andamiaje jurídico a reclamos que ponen en peligro la integridad de los estados, también contribuyó a esta argamasa. Los ingredientes estaban ahí, solo había que batirlos. Hacia el año 2017 ya es innegable el conflicto mapuche en el sur argentino. El accionar de estas comunidades es siempre violento. A alguna de sus violencias nos acostumbramos: ocupación de tierras, corte de ruta, imposición de peajes. Pero los secuestros, robo de ganado, asesinatos, tortura y enfrentamientos armados no tardan en aparecer. Chile sufre esa violencia en paralelo, con organizaciones que reivindican la lucha armada en ambos países y donde surge una peligrosa deriva: la pretendida nación mapuche, que reclama un pedazo de Argentina y otro a Chile para construirse. Estas organizaciones serán violentas pero no pavotas. Lo que pretenden es quedarse con pozos petroleros, zonas turísticas, el Sexas y bosques de alto rendimiento. El supremacismo mapuche no difiere en su filosofía de otros movimientos similares. La dialéctica indigenista es integrista, probablemente unicultural y anticapitalista. No todo indigenismo es segregacionista, pero desde ya no responde a los parámetros occidentales de la democracia liberal. Se despegan del mundo moderno demandando privilegios, pero negando mayoritariamente los beneficios de la modernidad a sus hijos, cosa que coloca a las nuevas generaciones a tiro de un retroceso cultural que antagoniza con avances científicos y tecnológicos que pudieran interferir en sus visiones ancestrales. La cuestión mapuche es la manifestación más escandalosa de esta filosofía y ciertamente la más acorde a la herencia del terrorismo marxista, de la que hoy toman prestadas metodologías, dirigencia política y forma de financiación. Por eso es que no viene al caso discutir si los mapuches estaban o no ante la Constitución argentina. Tampoco viene a cuento de las demandas indigenistas, distinguir qué tribu masacró a otra, cuál anexionó, a quién, ni si los separatistas violentos de la nación mapuche vienen de Chile o del espacio exterior. Es más, resulta soberanamente peligroso determinar la originalidad de unas y otras comunidades sin abrir paso de este modo las puertas a nuevos reclamos segregacionistas, y debe pegarnos tiros a los pies. La cuestión acá es dejar de legitimar al indigenismo como víctima de nadie, porque eso nos convierte a los no indígenas, vaya uno a saber cómo se determina eso, en victimarios, y esa es la falacia a desmontar. El debate acerca del derecho a bienes y servicios basado en la ascendencia indígena implica postulados identitarios, pero además establece un multiculturalismo falaz que rechaza nuestra historia y por consiguiente nuestra cultura.
Desprecia la huella que en los criollos tiene el clásico greco-romano, la moral judío-cristiana, el desarrollo científico y el individualismo liberal que forja otra Carta Magna. Ni qué hablar del desarrollo de las artes que en este andanismo cultural barre de cuajo. La historia universal de la que somos apenas jóvenes protagonistas de los últimos 5 siglos evolucionó gracias a la mezcolanza. Por suerte las culturas no son impermeables. Lo que se inició el 12 de octubre de 1492 fue una conquista más en la historia de la humanidad que dio por resultado una sociedad que no es amerindia ni tampoco es española. Somos americanos. Y así como el Imperio Romano forjó Europa e impuso su lengua y sus instituciones, Europa forjó América en base a su religión, lengua y su ley, pero eso también evolucionó. Hace ya 2 siglos de los que nacen en Argentina son argentinos y punto. Como argentinos todos tienen iguales derechos y de hace 5 siglos nos venimos mezclando. Afortunadamente tanto con españoles como con tehuelches, ranqueles, puelches, pampas y tantos otros, sumados a italianos, suizos, alemanes, ingleses, galeses, irlandeses, escoceses, franceses, judíos y árabes que nos legaron su cultura, idioma, comida, filosofía y varios etcétera. Lo que estamos viviendo es un mecanismo que ya conocemos y es increíble que sigamos cayendo. Bucean en alguna asimetría, no importa que tenga siglos de antigüedad. Identifican un colectivo como víctima y le otorgan un halo de santidad. Ya está. Nadie se puede meter con ese grupo. Después se largan a gerenciar la lucha contra la hegemonía. Queda reducir el conflicto a un esquema binario. Hoy le toca al conflicto indigenista, entonces será colonizador versus indígena. El malo es Occidente y su sistema. ¿Y a quién le importan los datos? Lo importante es ser dueño del más débil, de esa víctima de la sociedad, construida por años porque no existiría el reclamo indigenista sin el aval o del dejar hacer estatal. Y esto tampoco hubiera sido posible si la clase dirigente no hubiera sembrado ese camino. No hay justificación para que el Estado financie organismos que se confabulan contra sus propias bases, que conspiran contra la igualdad de la ley, que otorgan pertenencias étnicas arbitrarias basadas en la autopercepción y que abogan con estatutos jurídicos diferenciados según la raza o privilegios de sangre. Avanza, crece y se afianza en Argentina la cuestión indígena, que es una vil mascarada por la cual funcionarios socialistas han perpetrado o bien apoyado acciones de soberanismo indigenista que se va tornando habitual y lo que es peor se va naturalizando. También el 12 de octubre, pero de 1880, asumía su primera presidencia Julio Argentino Roca, luego de haber sido uno de los protagonistas de la campaña que terminó con los malones indios que asolaban constantemente a las poblaciones que tomaban cautivas para matarlos o esclavizarlos y se secuestraban, violaban o vendían mujeres. Se iniciaba la época más próspera de nuestro país, que situó a Argentina entre los mejores países para vivir. Por eso vinieron a poblar la Argentina oleadas de inmigrantes que construyeron la auténtica multiculturalidad de la que somos productos. Desde entonces, esa es la diversidad que vale y donde la segregación étnica no debería tener lugar. ¿Les quedó claro? Esto lo escribió Elia Kieslinska. El Vaticano y el comunismo. El Vaticano está en proceso de renovar su acuerdo firmado hace 2 años con el Partido Comunista Chino, en el que reconoce a los obispos nombrados por el Partido Comunista como legítimos. Sin embargo, el convenio alentó al régimen a perseguir a los católicos más que antes. En los 2 años de que se implementó el acuerdo del Vaticano con la China comunista, los católicos y los cristianos sufrieron más persecución que nunca, dijo James Bascom, director asistente de la oficina de Washington de la Organización Católica Sociedad Estadounidense para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad, en una entrevista de Epoch Times. El Partido Comunista Chino no solo derriba los santuarios católicos, sino que obliga a que las imágenes de Mao estén dentro de las iglesias católicas. El régimen chino instaló cámaras de vigilancia en las iglesias católicas para monitorear quienes asisten. Además, a los chinos menores de 18 años se les prohíbe entrar a las iglesias, se les prohíbe ser bautizados o recibir sacramentos.
El régimen comunista solo da una libertad limitada de religión a un grupo religioso para dar una apariencia de una libertad que hace que los anticomunistas bajen la guardia y permite que el régimen se infiltre, penetre y tome el control de la religión y finalmente la destruya. Los católicos siempre han estado en la vanguardia de la resistencia al comunismo. Donde quiera que se haya extendido, ya sea en Polonia, Hungría o China, Vietnam, Cuba, o por eso por los propios comunistas, siempre han buscado neutralizar esa amenaza, haciendo tratos con los líderes católicos, a uno de los cuales, desafortunadamente, han sido más suaves y maleables. Es la guerra permanente. Todo el mundo la ve, menos una serie de tipos que dicen, no, esto es todo mentira y que no existe. Pregúntenle a ellos si existe o no existe. Esto lo tiró Javier Cornejo. Y volar para abajo. La vertiginosidad de los acontecimientos en nuestro ajetreado planeta y cuya influencia no debe pasarse por alto, ocasiona una absorción brutal del tiempo que podamos disponer para un concienzudo análisis, para evaluar correctamente las consecuencias de tales sucesos. Con cada vez mayor insistencia asistimos a un denominador común que pareciera se nos quisiera imponer a toda la humanidad, de que no escapamos los habitantes de nuestro país y nuestra provincia, habla de Salta. Me refiero al enaltecimiento de la pobreza, muy sutilmente viene calando en un sofisticado estudio mediático de su imposición como producto. Desde el rotundo y acelerado grito tomado por el Vaticano en su perspectiva, una iglesia pobre para los pobres, hasta los más trillados noticieros como Esta es mi villa, se observa una instalación del concepto en búsqueda de una aceptación normal y natural. En Argentina, que crecía a tasas chinas, en Argentina la década de la inclusión con la que se relata que ganamos todo, se hace añicos este cuento ante la frialdad de las últimas mediciones que agrupan a más del 30% de la población como pobres. Dramáticamente observamos que el objetivo gubernamental no es superar esta cruda realidad, el objetivo es que la aceptemos, estemos cómodos con ella, resultando este el verdadero significado del tan usado término inclusión. Nos están acostumbrando a un nuevo paradigma socioeconómico en el cual la mayoría de la población vivirá en una situación de pobreza e indigencia, mucho más precaria de la vivida hasta ahora. Y para mantener el sistema en pie durante esta transición será necesario que los ciudadanos lo acepten en forma dócil y controlada, o en su defecto impuesto por la fuerza que se aplicará a quienes se atrevan o intenten alteraciones sociales. En este aspecto, en Argentina ya está en aplicación la identificación biométrica del sistema Sirius. Es parte del programa, pero paradójicamente se demoniza a los que logran un avance en función del talento, el trabajo, el esfuerzo, que fuera motivo de orgullo de quienes que lograron una transformación en nuestro país en beneficio de las actuales generaciones, los inmigrantes, en conjunción con los existentes. A ellos se los demoniza, pero no se demoniza al dinero que se convierte en el apetecible e inalcanzable objetivo del pobre, que lo anhela con vehemencia para mantener el consumismo mediáticamente impuesto. De esta manera se avanza en un práctico plan de disminución poblacional en un mundo que la técnica permite cada vez más el reemplazo de los hombres y mujeres por robots en casi todas las áreas aspecto del trabajo hasta hace poco humano. Con este cambio de objetivos en el modelo del futuro de pobreza, seremos percibidos entre todos con los mismos valores adecuados a tal situación, en la que la escasez ocuparía el lugar de valores y actitudes que implican un tipo de prestigio social. Lo que no damos cuenta es que todo es sutilmente prefabricado en el que se nos provoca un giro de valores, insertándonos como objetivo loable esta impuesta condición social de pobreza general, viendo a los pobres y marginados como los nuevos héroes a seguir, incluyendo como normalidad conductas que consideramos como fuente de exclusión social, conflictos, drogadicción, delincuencia, corrupción general, sufrimiento. El lema será: no malgaste tu tiempo luchando por cambiar las cosas, por luchar contra las injusticias rampantes, inviértelo en solidaridad y conveniencia y serás feliz.
será el modelo marihuanero de José Mujica de mansas y tranquilizadoras ovejas en caminos al holocausto en vida. Javier Cornejo. Bueno, mi colaboración con el proyecto chino. Esto salió publicado en Infobae. Vamos a hablar de la democracia china. Y ojo acá, yo siempre digo lo mismo, ojo acá, empieza a tirar acá, Revelan nuevas evidencias de que el régimen chino está dejando a miles de niños uigures sin padres. Las primeras pruebas comenzaron a brotar a mediados del año pasado, en el marco del plan sistemático de supresión de la minoría uigur en la región de Xinjiang. El régimen chino está separando a un número creciente de niños de sus padres en un intento de borrarles su identidad e implantarles una afín a los preceptos del Partido Comunista de China. En los últimos días se difundieron evidencias detalladas y concluyentes del alcance de un programa que atenta contra los derechos humanos más elementales. Adrián Sens, investigador de la Fundación para el Monumento a las Víctimas del Comunismo en China, accedió a planillas oficiales del régimen, planillas oficiales, en las que hay constancia de que cerca de 10.000 niños del condado de Yarkand, en la prefectura de Kashgar, donde la mayoría de los habitantes son uigures, tienen a uno o ambos padres internados en centros de detención o en campos de reeducación. Separados de sus familiares, quedan bajo la tutela del Estado como si fueran huérfanos. Por otro lado, las estadísticas muestran que el número de menores que, como no tienen a sus padres, son alojados en internados, pasó de 2017 a 2019 de unos 500.000 a casi 900.000. Lo que supone un aumento de alrededor del 76%. Lo más inquietante es que estos datos corresponden a un solo condado de toda la región de Xinjiang. Esto para lo que vengo sosteniendo yo, Vuelvo a la pregunta que hice en el programa que subí ayer a Libre. ¿Alguien me puede explicar qué le servimos nosotros a los chinos? Con esto me voy a enojar con más de buen amigo. Esto lo publicó la revista Nature. ¿Qué es la radiación en la zona de fracking? Yo esto lo vengo tomando hace varios años, vengo hablando de esto yo. Los niveles de radiación a favor del viento de los sitios de perforación de fracturación hidráulica en Estados Unidos tienden a ser significativamente más altos que los niveles de fondo, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los residentes cercanos, según un estudio investigador de Harvard. Las áreas dentro de los 20 kilómetros a favor del viento de 100 pozos de fracturación hidráulica tienen que tener niveles de radiación que están aproximadamente un 7% por encima de los niveles normales del fondo, según el estudio. Los aumentos no son extremadamente peligrosos, pero podrían aumentar ciertos riesgos para la salud de las personas que viven cerca, dijo el autor principal del estudio, Petros Koustrakis. Las partículas radiactivas se pueden inhalar y aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Yo siempre despotriqué sobre vaca muerta, que se usa este sistema. Después, cuando vienen las consecuencias, todos se lavan las manos acá. Nadie avisó. El daño que están causando nuestros gobernantes ya no tiene límites, pero sí graves consecuencias. Al igual que el régimen global gobernante, no se detienen nunca y avanzan sin importarle absolutamente nada. La destrucción de la Argentina es total. Preocupación por la decisión del Ministerio de Defensa de retirar a las familias argentinas de la Antártida. Otra vez funcionarios hidrogizados e incompetentes, o las dos cosas, con la uniencia de algunos uniformados complacientes, arremeten contra la actividad antártica nacional. Entre gallos y medianoche cerrarían la única escuela que funciona ejemplarmente en el continente blanco y no llevarían núcleos familiares a invernar a las bases. También la concurrencia de científicos se vería afectada y reducida. Una vez más queda evidenciado el desconocimiento y escaso interés de la política de turno por la cosa antártica. Yo arreglo entrega directamente. Y el esfuerzo interrumpido de tantos argentinos a lo largo de la historia. Siguiendo con lo mismo, siguen demantelando las fuerzas.
dan de baja 7 embarcaciones de la Armada y se desarman 2 buques de guerra. Entre otras modificaciones, se le quitarían los cañones a 2 corbetas para transformarlos en simples buques patrulleros. 2 barcos dados de baja no fueron reemplazados y no hay planes a corto plazo de hacerlo. 2 de ellos son una pieza fundamental en los puertos, maniobrando buques de mayor tamaño y facilitando el amarre. La Armada, al no contar con remolcadores propios, pasará a alquilarlos al sector privado, incrementando así los gastos corrientes a la ya castigada Fuerza Naval. La última adquisición de este tipo de embarcación se hizo en 2017 comprando una sola unidad de segunda mano. Entre los buques dados de baja se resalta el Ara Cabo de Hornos, uno de los 3 cargueros clase Costa Sur de fabricación nacional. A pesar de que en el último tiempo no estuvo operativo, sus pérdidas de gran golpe a la capacidad logística de la Armada, ya que contaba con una capacidad de 6.300 toneladas de carga y actualmente no hay planes para buscar un reemplazo. Vienen a romper, a destruir todo, y lo están destruyendo en nuestras propias cara frente sin que haya reacción de ningún tipo. Y no se detienen nunca, se mueven como se mueve el sistema, no se detienen nunca. Le ocupan tierras por un lado y por el otro lado le hacen esto, punto. Ellos no tienen ningún problema, no se detienen nunca. Una cosa cortita de la guerra del sistema. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán se está complicando. Los últimos ataques de ambos bandos reportan ciudades y poblados, por lo que los muertos y heridos pasan a ser civiles. Por otro lado, comienzan a ponerse incómodos algunos países que, si bien están acostumbrados, no les cae bien en estas circunstancias. Uno de ellos es Israel, que si bien tiene buenas relaciones con Armenia, al punto tal de tener embajadas en ambos países, y esto hay que hacerlo notar, el jueves 17 de septiembre de 2020, Armenia, país considerado cercano a Irán, enemigo declarado de Israel, inauguró una embajada en Tel Aviv. Apenas 2 semanas más tarde, Ereván llamó a su embajador. ¿El motivo? Las ventas de armas israelíes a Azerbaiyán. En 2019 Israel fue el 8º exportador de armas del mundo y durante los últimos 5 años el principal proveedor de Azerbaiyán, por delante de Rusia, con ventas de más de 740 millones de dólares. Los vínculos del Estado hebreo y Azerbaiyán, país musulmán chiita, se remontan al desmembramiento de la Unión Soviética a comienzos de la década del 90. Ambos países han forjado relaciones diplomáticas y comerciales, en tanto Israel intentaba tender puentes con países musulmanes y con Azerbaiyán, en especial para extender su red más allá de la de Moscú. Se trata de relaciones estratégicas. Israel importa una parte importante de su petróleo desde Azerbaiyán y exporta sus armas a ese país, uno de los principales clientes de la industria militar israelí. Y otro lugar que se está calentando el ambiente, y cerca nuestro, es la frontera norte del subcontinente. Sube la tensión en la frontera entre Venezuela y Brasil, con la llegada de uniformados rusos que participan en ejercicios militares junto a la fuerza del régimen chavista. Días después de la operación Amazonas, en la que Brasil realizó maniobras sin precedentes con más de 3.500 soldados, Caracas desplegó tropas en el estado Bolívar sin aclarar el motivo de la presencia extranjera. Los rusos llegaron a Santa Elena vistiendo uniforme del ejército venezolano. Los grupos militares rusos y venezolanos se han dedicado desde que llegaron al estado Bolívar a hacer ejercicios militares. Todo está preparadito, para el momento que llegue la orden de entrar a mover los hilos para provocar las primaveras latinas. Vamos a terminar. Escándalo en Salta. Encuentra 22 kilos de coca en una camioneta que viajaban 7 concejales de Orán. Reitero lo que dije antes. ¿Están convencidos que pueden salir vivos de todo esto? ¿Aclaren qué les prometió el régimen global? Mataron de un balazo en la cabeza a una beba de 5 meses por una pelea de bandas en Dock Sud. Se habría disparado desde 2 torres distintas. Hemos tocado fondo. ¿Aún no se dan cuenta? Vamos a seguir aclarando los tantos. Esta semana,
La inmensa mayoría de los países miembros han dado el voto para que las dos dictaduras más brutales y peligrosamente imperiales que hay sobre la Tierra integren el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuba y China. Son también, junto con Corea del Norte, las más antiguas. De hecho, la dictadura china nació unos pocos años después de que llegara a este mundo la ONU y su dorado sueño evangelizador. Tal vez el sueño colectivo más grande, más financiado, más añorado y más inútil de todos los tiempos. Una muestra más que el nuevo orden mundial es comunista. Pregunto a los funcionarios argentinos, ¿usted cree que con esto el régimen le da patente de corso para hacer lo que quiera? Este es el plan global. Nosotros en este momento en el mundo importamos menos que una isla perdida en el Índico y a ustedes les importa lo mismo que la isla. El gobierno va a abrir las fronteras al turismo. Interesante. Los argentinos no podemos transitar libremente y los turistas sí. Hace falta dólares, es cierto. Y estamos para regalo. Con $1 de 200 pesos, un café en un bar cuesta 70 centavos de dólar. Único en el planeta. Por otro lado, no estaría mal con el ingreso de turistas e infiltrar terroristas. Yo me sorprendo día a día. Ahora hay gente que pregunta por quién votar. En un país en total descomposición, en un estado de creciente anarquía, destruido económicamente. Ya no tenemos reservas. Los últimos estudios de economistas que viven investigando el tema dan testimonio de ello. Kachanowski hace 10 días dijo que quedaban solo 50 millones de dólares. El viernes pasado otros investigadores dijeron que ya se usaron 500 millones de los depósitos de la gente. Todavía no toman conciencia dónde estamos parados. Vamos a ser claros. La guerra en Argentina va camino a un 60% de pobreza como mínimo. Cuando lleguemos a ese guarismo, nos van a tratar en consecuencia, como cualquier país africano. No sé si le entra en la cabeza hacia dónde vamos. Cuando pidieron voluntarios para probar la vacuna, se anotaron 25.000, necesitaban 15.000. ¿Ustedes creen que el régimen no toma eso en cuenta? Bien. Durante la guerra del Atlántico Sur, nos trataron como un país latinoamericano. Se pasaron por el culo el millón de firmas de descendientes de españoles, franceses, italianos, alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Somos Latinoamérica y punto. Y hoy estamos 20 escalones más abajo. Buenas noches.